Bien, vamos a dar inicio a esta reunión, conferencia. Buenos días, muy buenos días a todos, a todas quienes están ingresando, quienes ya han ingresado. Damos una cordial bienvenida a quienes se han conectado. El Instituto de Ingenieros de Chile, que ya cumple 135 años de existencia, a través de las conferencias mensuales va cumpliendo con los objetivos de fomentar el conocimiento y progreso de la ingeniería, tratar los problemas que afecten a la ingeniería, contribuir al prestigio y desarrollo de la ingeniería y colaborar en la solución de problemas de interés nacional y aportar al desarrollo del país. De entre los varios problemas, muchos problemas a los que se enfrenta el país en la actualidad, vemos que la gestión del agua es un tema crítico en Chile, por la escasez hídrica que nos afecta desde mucho tiempo. Tenemos, por tanto, grandes y urgentes desafíos para desarrollar e implementar una gestión sostenible y eficiente del agua. Tal como se indicó en la invitación que hicimos para esta conferencia, el recurso hídrico es multidimensional y por lo tanto complejo de entender y de gestionar. En esta conferencia conoceremos lo que implica una gestión moderna, en qué consiste la seguridad hídrica y cómo se provee en el escenario actual de escasez hídrica. Agradecemos a nuestra conferencista, ingeniera Damaris Orfanopoulos Ster. Espero haber dicho bastante decentemente los apellidos, por destinar su valioso tiempo para compartir con nosotros su sabiduría en un tema tan importante para la sociedad chilena y en particular para la ingeniería chilena. Damaris Orfanopoulos Ster es ingeniera civil hidráulica y civil estructural de la Universidad de Chile. Obtuvo el primer premio de la Sociedad Chilena de Ingeniería Hidráulica. Cuenta con estudios de posgrado en hidrología isotópica en München, Alemania. Es máster en Administración de Empresas de la Universidad Politécnica de Madrid. Es también socia y gerente general de Rodos Asesorías y Proyectos S.p.A. desde 1996. Ha sido asesora y consultora de la Dirección General de Obras Públicas, Dirección General de Aguas y Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas de Chile, en varios periodos entre 1996 y 2022. También ha sido invitada en diversas oportunidades a México, Argentina y China a presentar el sistema sanitario chileno. Es expresidente del directorio de ECONSA Chile S.A. Actualmente es vicepresidente de la Sociedad Chilena de Ingeniería Hidráulica SOCHI. Es docente en diplomados de gestión de recursos hídricos en las facultades de Ciencias Forestales y de Derecho de la Universidad de Chile. Con este tremendo currículum, damos la bienvenida a Damaris y le agradecemos por su disposición para esta interesantísima conferencia. Recordamos que las preguntas deben ser escritas en el icono preguntas y respuestas. Y al final de la exposición de Damaris serán presentadas por el ingeniero Eduardo Muñoz, que entregará las preguntas a Damaris, quien responderá. Agradecemos a Eduardo Muñoz de antemano su apoyo en esta labor. Al final también, y les vamos a recordar de todas maneras, se subirá un link para que respondan una encuesta muy breve relativa a este encuentro
con la idea para nosotros es hacer un análisis focalizándonos en mejorar siempre estos eventos. Muchas gracias, Damari. Te dejamos el espacio. Gracias. Muchas gracias, Silvana, por tu introducción. Perdón, y muchas gracias al Instituto de Ingenieros por esta oportunidad, que considero una oportunidad de compartir muchas ideas que siempre uno le da muchas vueltas, pero a veces no con las personas que pueden construir sobre eso o polemizar en el fondo. Entonces, muchas gracias por esta oportunidad. Yo hoy día voy a hablar del agua, seguridad hídrica y escasez. Antes que nada, voy a partir diciendo de que uso un código de colores que no siempre, pero casi siempre uso este código que facilita la comprensión de los temas que se están tratando. Azul, aspectos técnicos; verde, aspectos ambientales; rojo, aspectos sociales y legales; gris, aspectos económicos. Entonces, vamos a hablar hoy día de la seguridad hídrica. ¿Qué es lo que es? En el fondo, ¿existe o no existe? ¿Y qué es lo que necesitamos para lograr algo que en el fondo no es nunca una seguridad? ¿Ah? Necesitamos capacidad técnica, capacidad de acuerdo, capacidad financiera y capacidad legislativa para acercarnos siquiera a algo que pudiera ser una seguridad hídrica. Y después algunas conclusiones. Entonces, empecemos. Seguridad hídrica, ¿qué es? Veamos los temas que nos ocupan actualmente. Nos aquejan el cambio climático, la sequía y eventualmente las crecidas, si es que el invierno se nos pone húmedo, ¿no es cierto? Queremos suplir diversas demandas, pero no solo ahora, sino que queremos seguir supliendo demandas en el tiempo. Queremos respetar las demandas de la naturaleza. Tenemos problemas de interferencia entre los usos, entre los derechos. La ciudadanía se ha empoderado, por otro lado, y quiere enterarse. O sea, ahora se nos viene todo un tema social también. El agua provoca fuertes emociones que se pueden tornar en conflictos. Entonces, ¿qué debemos hacer para abordar toda esta amplia temática? Primero, reconocer que el agua es un bien multidimensional. O sea, obviamente es un bien ambiental, que es la base para la existencia de flora y fauna en nuestro planeta. Obviamente es un bien social que no sirve solamente para la recreación y cultura, sino que también requiere cogestión, requiere consenso, requiere buenas leyes. Y obviamente también es un bien económico, porque para el uso y la producción necesitamos el agua para llegar al desarrollo. Eso ya estaba reconocido en 1992 en los principios de Dublín, que emanaron de la Conferencia Internacional sobre el Agua y Medio Ambiente, que en su primer artículo dice: el agua dulce es un recurso finito y vulnerable, esencial para la vida, el desarrollo y el medio ambiente. Ahí está todo. El 2 y 3 en este contexto no nos interesan, pero el 4, fíjense. El agua tiene un valor económico en todos sus diversos usos en competencia y debería reconocérsele como un bien económico, o sea, un recurso escaso en el fondo y sometido a las leyes de un recurso escaso. Entonces, viendo que el agua, todo esto, tenemos necesariamente que ser muy técnicos para hacer una gestión. Y no solo técnicos, sino que además multidisciplinarios. En este contexto ahora aparece este término, seguridad hídrica. A mí, francamente, me hace ruido. No me parece adecuado, porque el agua no funciona así, no funciona con seguridades, el agua funciona por probabilidades. Entonces, no sé si es porque no crecí con este término, pero para mí seguridad se asocia, por ejemplo, seguridad de riego 85%, seguridad del diseño 1 en 100, 1 en 500, pero seguridad hídrica a secas es algo que no me parece adecuado. Entonces, fui a las definiciones. Veamos cómo está definido esto. Hay un estudio del Ministerio de Medio Ambiente con el Laboratorio de Análisis Territorial de la Universidad de Chile 2017 que tiene este título que no voy a leer, pero sí voy a leer la definición de seguridad hídrica. Acceso al agua en un nivel de cantidad y calidad adecuada, definida por cada cuenca, para su sustento y aprovechamiento en el tiempo, tanto para la salud, subsistencia, desarrollo socioeconómico y la conservación de los ecosistemas,
Hasta ahí una promesa hermosa, pero manteniendo una alta resiliencia frente a amenazas asociadas a sequía, crecidas y contaminación. O sea, la propia definición contiene el germen del incumplimiento de esta promesa. Entonces, seguridad hídrica no lo contiene, pero la definición lo contiene. Por eso a mí me gusta mucho más esta definición de seguridad hídrica. En el fondo, ¿nos hundimos o flotamos? Es muy simple. El agua tiene una doble naturaleza y eso hay que reconocerlo. ¿Nos hundimos o flotamos? El agua es fuente, por supuesto, de salud, producción, crecimiento de los ecosistemas y de cooperación. Pero el agua también es fuente de destrucción, pobreza y disputa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que potenciar el agua como fuente de todas estas cosas virtuosas, digamos, y tenemos que minimizar el agua como fuente de estas otras cosas destructivas. En el fondo se trata de encontrar un equilibrio aceptable entre la cantidad, calidad aceptable de salud, producción, crecimiento de ecosistemas, ¿no es cierto? Y un riesgo aceptable para personas, economía, medio físico, ambiente. O sea, siempre va a estar el riesgo presente y eso el término seguridad hídrica no lo muestra. Bueno, ¿cómo logramos este equilibrio aceptable? Veamos, si nos aqueja el cambio climático, la sequía o las crecidas, bueno, la ciencia ha avanzado y ofrece herramientas integradas y poderosas. Debemos aprender a usarlas, enseñar a usarlas y aplicarlas. También debemos hacer obras, las obras requeridas para anticiparnos o mitigar los daños. Si queremos suplir diversas demandas, debemos conocer muy bien la oferta. Si queremos seguir supliendo demandas en el tiempo, debemos proyectar muy bien la oferta. Si queremos respetar las demandas de la naturaleza, tenemos que estudiarla, conocerla, entenderla profundamente. Si tenemos problemas de interferencia entre nosotros, bueno, debemos gestionar con reglas muy claras y con total certeza jurídica. La ciudadanía se ha empoderado y quiere enterarse, perfecto, debemos incluirla y debemos educarla. Y si el agua provoca fuertes emociones que se pueden tornar en conflictos, debemos prepararnos para contener esos conflictos, resolverlos y evitar que escalen, porque donde hay división no hay sustentabilidad ni seguridad. O sea, las tareas son muchas y muy grandes. Entonces, a lo que vamos a optar en el fondo es al equilibrio aceptable, no a una seguridad. Y para lograr el equilibrio aceptable requerimos capacidades, capacidad técnica, capacidad financiera, capacidad de acuerdo y capacidad legislativa, y de esto vamos a hablar un poco ahora. La capacidad técnica, vamos a identificar aquí la capacidad técnica hídrica, técnica económica y capacidad de innovación, y todo esto a raíz de un estudio bastante grande que se realizó el año 2020 en el MOP, que se llamó Plan de Inversión en Iniciativas Hídricas PIIH 2020-2050, versión 2020. Entonces, este plan fue levantado con la cooperación, digamos, de todas estas entidades, la de GOP, la de OH, DIRPLAN, DGA, con todas sus reparticiones regionales, el INH, la CIS, la CNR y nosotros como dirección del proyecto. Hubo también un directorio que seguramente se acordarán, Humberto Peña, James McPhee y René Garreau, además de las personas del MOP. Formaron este directorio. ¿En qué consistió este plan? Bueno, se levantaron 1902 iniciativas, 715 iniciativas básicas o de APR en 58 cuencas. Estas iniciativas son estudios, APRs nuevos, mejoramientos, alcantarillado y planta de tratamiento de aguas servidas de acuerdo con la nueva ley, y proyectos de sequía. Se levantaron 243 iniciativas generadoras, que en el fondo son obras, embalses y canales, en 33 cuencas. Generadoras llamamos nosotros las obras que permiten aprovechar y disponibilizar las aguas generadas en la propia cuenca. 917 iniciativas habilitantes en 51 cuencas. Las habilitantes son las que permiten hacer un buen uso del agua y de las obras, que son en el fondo obras de defensa, estaciones de monitoreo, estudios de fuentes,
estudios para la organización. Y finalmente 27 iniciativas innovadoras en 12 cuencas. Innovadoras llamamos cuando cumplían ciertas exigencias de novedad, escalabilidad e impacto. Entonces, esto fue el plan, digamos, y esto fue lo que se estudió en el plan. Primero, tener claro de que la oferta de una cuenca son los caudales que generan sus subcuencas, de acuerdo con sus regímenes hídricos. Regímenes de precipitación. O sea, los regímenes de precipitación generan caudales en las diferentes subcuencas de una cuenca y esos van escurriendo y constituyen la fuente para nuestras extracciones. Lo primero que tenemos que entender que la oferta no es un número, la oferta es una curva. Todos los años la oferta es diferente y adopta entonces un comportamiento probabilístico. Contamos con una oferta con tal probabilidad. La cuenca tiene un régimen. Esto significa que tiene años secos, años húmedos, un régimen hídrico. Pero parece que con tantos años de sequía ya hemos olvidado esto, o ya no creemos que hay un régimen. Usamos, por ejemplo, el término, este régimen o la sequía vino para quedarse. Nada vino para quedarse en hidrología. O sea, siempre hay una variabilidad y siempre hay que poder y saber contar con esa variabilidad y aprovecharla también. Hay muchos estudios en muchas cuencas, por lo menos 44 cuencas de las 101 de Chile tienen estudios muy avanzados, ya casi prácticamente todos a nivel de modelación. Entonces hay muchos estudios de cuencas donde están estas curvas de oferta, que a partir de la hidrología histórica, y también a partir de una hidrología futura de cambio climático, en que la situación es exactamente la misma, pero todo se torna más crítico. La curva de oferta sí tiene algunos valores característicos. Si esa es nuestra curva de oferta, el primero es la oferta 50%, que en el fondo divide esta curva en una cantidad igual de años más secos y más húmedos que este valor. El otro valor característico y muy importante es la oferta media. ¿Qué es la oferta media? Es la oferta que podríamos lograr todos los años en la cuenca si fuéramos capaces de llevar el agua desde donde está hacia donde no está, o sea, distribuirla perfectamente, y del tiempo en que está al tiempo en que no está, o sea, regularla perfectamente. Esa sería la oferta media. El máximo de caudal que podríamos obtener de una cuenca para poderlo aprovechar. ¿Qué pasa con esta oferta? Bueno, se almacena. Se almacena cuando hay una capacidad de almacenamiento. Por ejemplo, los acuíferos son una capacidad natural de almacenamiento. Pero también se almacena en los embalses que nosotros podríamos haber agregado a esta capacidad de almacenamiento, ¿no es cierto? Que es la capacidad de almacenamiento artificial, podríamos decir. Que entre las dos generan una capacidad de almacenamiento total para esa cuenca. En situación de cambio climático es exactamente lo mismo, pero todo es más crítico. Entonces, un imperativo para flotar. El primer imperativo es conocer la oferta, observarla, medirla, modelarla, de modo que podamos, como decíamos, distribuirla espacialmente o regularla temporalmente y aprovechar al máximo lo que la naturaleza nos está ofreciendo. Entonces, notas sobre la oferta. La oferta no es un número, tiene valores diferentes todos los años y tiene un comportamiento probabilístico. Es necesario conocer la oferta para poder gestionarla. Por ejemplo, las soluciones basadas en la naturaleza es una forma de gestión de la oferta. La capacidad de almacenamiento sirve para gestionar, o sea, para regular la oferta, y no constituye oferta. O sea, la tenemos disponible una vez, no todos los años. La oferta máxima aprovechable de una cuenca es la oferta media, como lo conversamos recién. Ahora, la demanda. Tenemos todas estas demandas en la cuenca. Primero, las ambientales. Entre las ambientales, las que tenemos que respetar, caudales mínimos, humedales, etcétera, ¿no es cierto? Pero también tenemos algunas que nos gustaría evitar. Por ejemplo, tenemos una demanda de evaporación desde los lagos, imposible de evitar, pero desde embalses también, dificilísimo de evitar. Hay iniciativas, pero es muy difícil. Después tenemos las demandas consuntivas entre comillas, porque la demanda de agua potable urbana es 14% consuntiva de los 100% que se producen. La demanda de agua potable rural
Esa podríamos considerarla consuntiva. La demanda de riego, muy diferente la demanda bruta que la neta. Hay una gran cantidad de agua que vuelve al sistema. Demanda minera la consideramos consuntiva, demanda industrial también. Y después tenemos las no consuntivas, ¿no es cierto?, para generación hidroeléctrica y para acuicultura. Ahora, la demanda sí es un número. Es un número que se ubica de alguna manera sobre nuestra curva de oferta. Es decir, ahí tenemos la oferta con cambio climático, ¿no es cierto? Tenemos estudios de demanda, muchísimos estudios de demanda que ha hecho la DGA por décadas. El último muy grande es del 2017, con las demandas actuales y futuras a 2040. Y veamos cómo se ubica entonces una demanda sobre la curva de oferta. Tenemos este tipo de demanda, que es una demanda pequeña, en una cuenca que rinde mucho más, o tenemos este tipo de demanda, 2, podríamos llamarla, que es muy grande y que la cuenca probablemente no la pueda entregar. Entonces, si tenemos nuestra curva de oferta aquí, tenemos nuestra oferta media, nuestra demanda 1 es sustentable, porque la cuenca la entrega. Es menor que la oferta media esta demanda y la cuenca la entrega. Entonces, ¿de qué forma la entrega? Primero, podemos hacer una extracción directa, ¿no es cierto? Si la demanda empieza a crecer, hacemos una conducción, llevamos de un lado para otro. Si la demanda sigue creciendo, bueno, vamos hacia los acuíferos y empezamos a sacar agua de ahí. Si eso no nos alcanza, hacemos embalses. Sacamos el agua de ahí. Y empezamos entonces a hacer regulación y a fijarnos mucho en la eficiencia del uso. Eficiencia, hay que entenderlo bien, no toda pérdida es ineficiente. Pero si tenemos ahora este tipo de demanda 2, no es sustentable en la cuenca. Y hay cuencas que tienen una demanda muy grande, mayor que la oferta media. ¿Cómo lo hacen? A costa del acuífero. Nosotros no queremos vivir a costa de nada, entonces si tenemos esta situación tenemos que buscar nuevas fuentes. ¿Cuáles son? Desde luego los trasvases primero, trasvases desde otras cuencas cercanas o vecinas donde hay agua y que en ciertas épocas del año nos pueden aportar agua. Entonces vamos primero a los trasvases locales, no mega trasvases, no estamos hablando de eso. En segundo lugar, reuso de las aguas servidas que dan al mar. ¿Por qué digo esto así tan claro de que dan al mar? Porque las que son continentales y vienen de las ciudades de aguas arriba, digamos, de una cuenca, tienen un reuso automático. El reuso está asegurado, aguas abajo, por todos los usos y los derechos que están constituidos sobre esas aguas abajo de las entregas. Pero las que se van al mar son una pérdida completa para nosotros, para nuestro sistema. Reuso de agua servida al mar. Y por último, desalinización. ¿Por qué digo por último? Porque es muy cara y porque el agua no es de buena calidad. Entonces, de esta forma, si actuamos de esta forma a medida que una demanda crece sobre nuestra curva de oferta, tenemos obras con sentido hídrico. O sea, aquí estamos haciendo lo que la naturaleza nos permite hacer, estamos haciendo lo mejor posible. Si tenemos ahora una situación con cambio climático, es exactamente lo mismo, pero todo se torna más crítico. La oferta y demanda ahora en sequía. Aquí tenemos nuestra curva de oferta de la cuenca. Nuestra oferta media, la capacidad de almacenamiento de los acuíferos. Hemos hecho embalses, tenemos una capacidad de almacenamiento mayor. En situación de cambio climático tenemos una curva más baja, ¿no es cierto? Y tenemos una demanda sustentable, por ejemplo. Pero ahora tenemos muchos años de sequía. Llevamos 15 años de sequía, en que el régimen no se mueve de aquí, de entre el 70 y el 95% más o menos. Ahí tenemos nuestros eventos, nuestras precipitaciones, de repente hay un poquito más, de una probabilidad un poquito más baja, digamos, un mayor caudal, pero nos movemos aquí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? De ninguna manera podemos decir plantas desalinizadoras, necesitamos plantas desalinizadoras por todos lados. De ninguna manera, porque eso significa no entender las aguas que van a llegar, porque van a llegar en algún minuto de la cuenca. Además, las desalinizadoras se demoran 8 o 10 años en poderse materializar. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos una enorme sequía? Bueno, debíamos haber tenido, o podríamos todavía desarrollar, planes de sequía. O sea, estas sequías se sabe que vienen. No sabíamos nunca que íbamos a tener una sequía de 15 años, eso sí que está claro.
pero se pueden hacer planes de sequía. Cómo explotar más racionalmente los acuíferos, cómo cuidar o explotar los embalses, de dónde hacia dónde tirar tuberías, cómo activar ciertas cooperaciones que necesariamente tienen que darse cuando hay sequía. Es decir, la sequía es una cosa diferente que la escasez estructural en una cuenca, en la que nos encontraríamos con una demanda de este tipo de aquí arriba, ¿cierto? Entonces, notas sobre la gestión para suplir la demanda. La relación demanda versus oferta media muestra si hay o no escasez estructural. Durante la sequía hay una escasez contingente, que es otra cosa y se trata de otra manera. Las obras y acciones o gestión para suplir la demanda deben depender de la ubicación de la demanda sobre la curva de oferta. Para gestionar la sequía necesitamos planes de sequía. Les quiero mostrar algunos ejemplos. Cuenca de la Concagua. Aquí tenemos la curva de oferta actual, régimen histórico, digamos. Aquí tenemos la curva de oferta en situación de cambio climático. La oferta media aproximadamente, los dos estudios que existen al respecto, 50 metros cúbicos por segundo. La oferta media con cambio climático, 40 metros cúbicos por segundo. La capacidad de almacenamiento en acuíferos, más o menos 8. La capacidad que agregamos nosotros con embalse, poquita, porque tenemos dos pequeños embalses, Chacrilla 27 millones, Los Aromos 35 millones. Poca capacidad de almacenamiento tenemos aquí. Vean ustedes dónde está la demanda. Se ubica bajo la oferta media. Esto es una demanda con 60.000 hectáreas de riego. Si hablamos de una demanda futura, que es lo que la cuenca podría dar si tuviera agua, 120.000 hectáreas de riego, llegamos a esta demanda, que todavía está debajo de la oferta media de cambio climático. O sea, en esta cuenca, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que usar mejor los acuíferos y hacer embalses. No tenemos que pensar en ninguna otra cosa. Ahora, ¿en qué podríamos pensar si quisiéramos hablar de una nueva fuente? Fíjense ustedes que aquí hay grandes centros urbanos, ¿no es cierto?, en la costa, que no están en la cuenca de la Concagua, pero se alimentan de su agua. Estos centros urbanos tienen un agua servida que da al mar y se pierde en el mar 3 metros cúbicos por segundo. La planta desalinizadora que hoy día se está proyectando ahí tiene 1 metro cúbico por segundo. Aquí tenemos 3 que se están perdiendo al mar. Entonces, como les decía, las propuestas son avanzar con la gestión de acuíferos, avanzar con embalses superficiales y en caso de usar una nueva fuente, reuso de agua servida tratada. ¿Cuál es el problema? La tramitación. 6 años, 8 años, incluso más. Tremendo, o sea, no tenemos para cuándo. De hecho, cuando ya haya pasado la sequía, podríamos llegar con estas obras. ¿Qué pasa en la cuenca del Petorca? Tenemos esta curva actual, esta curva de cambio climático, aquí tenemos la oferta media del régimen actual, aquí tenemos la oferta media del cambio climático. El acuífero, importante, el acuífero es capaz de almacenar la oferta media en esta cuenca, es un acuífero muy importante, y de ese acuífero ha vivido la cuenca Petorca, en todos estos años en que no ha habido mucho caudal. Vean ustedes la demanda. La demanda está actualmente sobre la oferta media, o sea, aquí se están depletando los acuíferos, efectivamente. La demanda futura, mucho más ambiciosa todavía, imagínense. Bueno, pero en esta cuenca estamos haciendo un tremendo embalse, 55 millones de metros cúbicos, no sé si todavía se está haciendo, pero se estaba haciendo. Entonces la capacidad de almacenamiento sube de aquí, que ya era alta, sube hasta acá. Entonces en esta cuenca ya no tenemos nada más que hacer. Tampoco tenemos ningún centro urbano que nos eche mucha agua servida al mar. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda para esta cuenca? Aquí sí que sí, una nueva fuente, planta de desalinizadora de agua de mar. Aquí sí, una desalinizadora. ¿Y cuál es el problema? La tramitación. Igual que en el caso anterior, son años, especialmente en el SEA y en las concesiones marítimas. Solamente para contraste les quiero mostrar esta cuenca, la del río Valdivia. Esta es la curva de oferta actual. En cambio climático también se afecta, es esta. La oferta media es esta, que yo la considero un poquito más acertada que esta otra, los dos estudios que hay al respecto, pero es una oferta media bastante alta. Vean ustedes, también tiene acuíferos esta cuenca, tiene una capacidad de almacenamiento. Y vean la demanda, es mínima. Y la demanda futura, mínima. O sea, ¿de qué vamos a hablar en esta cuenca? Obviamente de hacer extracciones directas o de hacer conducción, pero jamás vamos a hablar de nuevos embalses en esta cuenca.
En esta cuenca las soluciones son más sencillas. Bien, hablemos ahora de la capacidad técnica económica. En este mismo plan 2020 que yo les decía, aplicamos dos metodologías. Una, la típica, ¿no es cierto?, de BAN social y TIR social, que ustedes saben, esta es la fórmula. Nosotros aplicamos una fórmula simplificada en función de la diferencia del precio de la hectárea regada versus la hectárea secano, el número de hectáreas beneficiadas por cada obra y la inversión. Y aplicamos igual un proxy TIR, o sea, calculamos un BAN y un TIR social para todas las obras. Y por otro lado, hicimos el análisis global de la matriz insumo-producto, que esto es el artífice Eric Heindel, el que está detrás de esto, que maneja esta metodología a la perfección. Entonces los 111 sectores productivos de la matriz global, la última es del año 2017, él los redujo a 11, los agregó, digamos, en 11 sectores productivos, dependiendo de su relación con el agua. Y entonces, ustedes a lo mejor saben, a lo mejor no saben, esta matriz se llama insumo-producto porque tiene en las filas los productos que se venden. Se hacen las ventas intermedias entre todos los sectores económicos y las ventas finales, y todo eso da entonces el valor de la producción. En las columnas están los insumos que se compran a cada uno de los sectores productivos intermedios, ¿no es cierto?, las compras intermedias. Se paga un impuesto o arancel y se paga un valor agregado. Y el PIB no es otra cosa que la suma sobre todos los sectores productivos del valor agregado. Ese es el PIB. Y este PIB, graciosamente, como se agregan aquí muchos valores, ¿no es cierto?, en este PIB se puede identificar cómo impacta la obra, que impacta toda esta matriz, ¿no es cierto?, cómo impacta el ingreso, el empleo, la demanda por agua y la recaudación de impuestos, además de saber cómo impacta directamente el PIB. Entonces aquí hubo resultados sumamente interesantes de cómo cada obra, de estas obras generadoras que analizamos de esta manera, cómo cada obra impacta el PIB regional, el PIB nacional, el ingreso laboral, el empleo, cómo se crean puestos de trabajo, cómo cambia la demanda por agua y cuánto impuesto se recauda, si ese impuesto recaudado, por ejemplo, cubre o no cubre el costo de la obra. Entonces hay muchas cosas muy interesantes que se pueden ver, y lo que nos pidieron a nosotros fue revisar el plan de embalses con esta metodología. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Revisamos este plan de 26 embalses anunciados por la DOH hace unos 6 o 7 años atrás, pienso yo, tal vez un poco más. Entonces se detectó que hay proyectos con y otros sin sentido hídrico, para empezar. Hay embalses que no conviene hacer en las cuencas, por lo que ya hablamos. Se detectó también que no todos los embalses del plan de embalses tienen un BAN social positivo. Hay algunos proyectos rentables y otros no rentables. Y además aplicamos entonces un ranking multicriterio, tomando en cuenta todo este análisis de la matriz insumo-producto como herramienta alternativa para priorizar los embalses futuros. Y el resultado de ese análisis fue este, en que ustedes ven que hay, de los 26 embalses, 3 que ya están en construcción, que ni siquiera miramos si son rentables o no rentables, sentido hídrico da lo mismo, ya están en construcción. Pero de todo el resto hay varios que, por ejemplo, no tienen sentido hídrico, y que son los embalses que están precordilleranos, por ejemplo, en el Limarí, donde ya está embalsado el doble de la oferta media, ya con los embalses existentes, y los embalses adicionales en la precordillera lo que hacen fundamentalmente es quitarle agua a los embalses existentes, o sea, no aportan gran cosa, no tienen sentido hídrico. En rojo están los que no tienen sentido económico, o sea, no son rentables, y en verde están los que tienen sentido hídrico y sentido económico. Ustedes después pueden ver esto en detalle. Capacidad de innovación. En el plan también hablamos de las iniciativas innovadoras. Se generó un portafolio a partir de todas estas fuentes, MOPS, CNR, SIS, la GIS alemana, y todos los consorcios y centros tecnológicos que conocíamos en ese momento. Todos aportaron los proyectos innovadores que ellos están desarrollando. Todos pasaron por una prueba de novedad, escalabilidad e impacto, y se dejaron algunos y otros se descartaron. Y a continuación, entonces,
se estimó la incertidumbre de cada una de estas iniciativas para estos diferentes criterios: demanda, oferta, infraestructura, la operación, la tecnología empleada, afectan el medio ambiente o no, existen legalmente permisos, etc. El objetivo de todo esto era afectar por incertidumbre el valor de la inversión. O sea, si yo digo voy a gastar A, pero tengo una tremenda incertidumbre, a lo mejor voy a gastar 10A o 50A. Entonces, ese índice de incertidumbre era el objetivo de este análisis. Se detectaron 92 iniciativas en total, entre las cuales solamente quiero destacar el reuso de las aguas servidas tratadas, fíjense, justamente lo que estamos hablando, las que dan al mar, y además el reuso de las aguas grises. Y quiero destacar también las vías hídricas porque resultaron no factibles. 39 de estas 92 tenían información suficiente para una primera evaluación. Entonces, esto fue el resultado. Aquí tenemos el valor de la inversión corregido por incertidumbre, por incerteza. Y vean ustedes que todo lo que es vías hídricas, que son estos puntos verdes, a Atacama, a la punta, digamos, tienen una incertidumbre gigante. De hecho, Atacama se mereció un factor de 48 debido a todo esto, que es un megaproyecto que pretende trasladar aguas por 1.500 kilómetros por el fondo del mar, desde el Biobío hasta Atacama, o hasta Antofagasta, sin precedentes en el mundo. En 8 años no ha avanzado el proyecto, no ha avanzado tampoco que haya más precedentes. Incertidumbres del tipo de material, del comportamiento del material en el fondo del mar, de las características del fondo del mar en 1.500 kilómetros. Incertidumbre sobre fabricación de los incertidumbre sobre requerimiento de mantenimiento. Por ejemplo, se hablaba inicialmente de una flota de 5 barcos permanente. ¿Dónde están los repuestos? ¿Cuáles son los repuestos? ¿Quién los fabrica? Y además, ambientalmente inaceptable hoy sacarle un tremendo caudal a un río en el sur para llevarlo a un sector en el norte. Entonces, este proyecto, que se suponía que costaba 8.000 millones de dólares, por 48, saquen ustedes la cuenta, 384.000 millones de dólares, totalmente infactible. El resultado de las iniciativas, digamos, entre 1 y 2, con el factor de incertidumbre entre 1 y 2, están todos aquí, ustedes lo pueden ver, y como les decía yo, aquí sí que hay reuso de aguas servidas tratadas que dan al mar, incluso hay algunas desalinizadoras a partir de las tuberías que hicieron las empresas termoeléctricas que van a cerrar. Hay cosas bien innovadoras. Bueno, sobre capacidad técnica, ¿qué tenemos? Tenemos muchas instituciones muy capacitadas técnicamente. Tenemos estudios avanzados, tenemos profesionales capacitados, tenemos modelos evolucionados. Entonces, ¿qué nos falta para seguir adelante? Bueno, solamente organizarnos de modo de consensuar una proyección por cuenca en base a la gran cantidad de antecedentes existentes y los que pudieran aparecer también, ¿no? Entonces, lo que necesitamos ahora es una capacidad de acuerdo. ¿Y cómo logramos eso? A mí me gusta mucho este concepto del triángulo de oro, que lo usan en los Países Bajos, en que está el sector público, el sector privado y la academia. El sector público, que es la administración, regulación y fiscalización, ¿no es cierto?, él pone las reglas. Estas son las instituciones fundamentales, estas hay muchas más, pero estas son las fundamentales ligadas al agua. Y el sector público, en el fondo, representando de alguna forma la oferta. El sector privado, con sus usuarios de necesidades básicas, usuarios productivos y sociedad civil, que son las empresas sanitarias, ¿no es cierto?, las organizaciones de usuarios y todas las asociaciones lícitas que la Constitución permite, estos están por el lado de la demanda. Y la academia, con sus universidades, institutos y centros de investigación, fundamentalmente, aportan el conocimiento. Y todos estos son entonces nuestros actores para lograr los acuerdos. Los actores llegan a esta institución, por decir, con objetivos diversos, lógicas diversas, poder distribuido. Ellos identifican cada uno sus necesidades y desafíos, pero quieren autocoordinarse, no quieren que de arriba les vengan a decir, mire, ustedes ahora van a tener esta obra. Ellos quieren autocoordinarse y por eso necesitan lograr consensos. Y todos entonces saben que tienen que sacrificar algo.
todos tienen que ceder en algo para que se logren los consensos. Entonces, entre todos, de esta forma, formulan una visión compartida de la cuenca, que es lo que nosotros llamamos plan. Pero no solo eso, sino que se organizan para lograrlo. Y de esta forma, entonces, pasan de ser actores a ser una gobernanza. Y si tenemos una gobernanza y un plan, esto es bastante trabajo, ¿no? Pero tenemos una gobernanza y un plan, entonces podemos hablar de que podemos flotar. No estoy hablando de seguridad hídrica, estoy hablando solamente de flotar. A mí me gusta mucho esta foto, por la actitud de las personas. Las personas que representan a los actores tienen que tener ciertas cualidades. Por ejemplo, cualidades individuales. Ser personas motivadas, trabajadoras, cumplidoras, armónicas y respetuosas. Y tienen que tener algunas cualidades colectivas también, tienen que ser representativas. Ellas no hablan por sí, hablan por lo que representan. Son servidoras, están informadas y son enfocadas. ¿Y qué aportan estas personas? Bueno, escuchan a la ciudadanía, informan y educan a la ciudadanía. Y de esta forma, al final, todos saben de todos. Y esto es la base de la confianza. Y con la confianza se puede avanzar en gestionar, hacer una buena gestión, ya sea en sequía, ya sea en tiempos normales, ya sea en tiempos difíciles, por cualquier razón. Entonces, capacidad de acuerdo, ¿qué tenemos? Tenemos experiencias y estudios, muchos, hay muchas experiencias de participación ciudadana en todo Chile. Hay libertad de asociación, de acuerdo con la Constitución y las leyes, ¿no es cierto? Se han formado mesas de agua, mesas regionales, mesas de cuenca, mesas de subcuenca, muchas mesas de agua. Hay muchos acuerdos voluntarios también, de todo tipo. Hay un sector público con atribuciones de coordinación y con presupuesto. Y hay ahora una voluntad política de avanzar con los consejos de cuenca. O sea, ¿qué nos falta entonces para seguir adelante? Generar esta entidad coordinadora. Hay 16 cuencas piloto hoy en día que está trabajando la DGA. Pero necesitamos también que nuestra ideología sea la paz y el bienestar social. Esto todo se hace por el bienestar de las personas. Hay que evitar, como les decía yo, todo lo que es división y disputa. Comenzar a trabajar en el plan y alinear el financiamiento. Por lo tanto, tenemos que ir ahora a buscar el financiamiento. ¿Cuáles son nuestras capacidades de financiamiento en Chile? Tenemos muchísimas. Tenemos instituciones públicas, instituciones privadas, tenemos tarifas y tenemos financiamiento internacional. Instituciones públicas, fíjense ustedes, la DOH, con sus pagos y proyectos de aguas potables rurales, drenaje, manejo de causas, obras de riego. La DGA, con sus estudios y programas, pero ahora también, de acuerdo con la modificación última del código, un fondo para investigación, innovación y educación en recursos hídricos. Tenemos a la CNR, con su ley 18450, con sus proyectos de modernización de las organizaciones de usuarios de agua, y con ahora apoyo a pequeños campesinos INDAP. Esta misma ley ahora se destina al apoyo de pequeños campesinos INDAP. Está el mismo INDAP, que a los pequeños campesinos les tiene un montón de programas. Fíjense ustedes, Desarrollo Territorial Indígena, Asociatividad Económica, el CIR-SD, el PRODESAL, PDI, SAT, Programa de Alianzas Productivas, Concurso de Fomento. O sea, mucho dinero disponible que se puede alinear con las iniciativas que tengamos en nuestro plan de cuenca. La Corfo, con programas de todo tipo también, gestión eficiente de recursos hídricos, miren, sostenibilidad, invierte mujer, Fogaín, crédito verde. Está el Ministerio de Agricultura con su FIA, está el CORE con el FIC. O sea, tenemos muchas instituciones públicas con posibilidades de financiar. Las instituciones privadas, bueno, ¿quiénes son? La Junta de Vigilancia, empresas mineras, empresas agrícolas, sanitarias. ¿Por qué habrían ellos de aportar financiamiento? Claro, solo si todos ganan y ellos también ganan algo. Si ven que ganan algo con estar organizados y trabajar de acuerdo con un plan, también aportan dinero ellos. Las tarifas, el agua potable urbana, ¿no es cierto? Se autosustenta con las tarifas, el agua potable rural lo mismo. ¿Por qué puse el agua de riego aquí? Si bien no hay tarifas, el agua de riego paga cuotas en las organizaciones de usuarios, paga el mantenimiento de todas sus obras y canales, y las limpias de los canales, y además paga una contribución muy diferente para terrenos de riego que de secano, es más o menos 1 en 5.
Entonces ellos también pagan fuerte algo por estar regando. Y por último tenemos financiamiento internacional. Fíjense que los fondos BID actualmente tienen un Aqua Fund para agua y saneamiento, agricultura y desarrollo rural, medio ambiente y desastre. El Banco Mundial tiene agricultura y comida, cambio climático, manejo del riesgo de desastre y convenios internacionales que todos los conocemos, ¿no es cierto? Hemos tenido convenios de cooperación con Alemania, Australia, España, Estados Unidos, Japón, con Australia últimamente, con Holanda, que incluso está vigente todavía, y otros que también están vigentes. O sea, ¿qué tenemos? Tenemos fuentes de financiamiento para el plan y tenemos fuentes de financiamiento para la gobernanza. ¿Qué nos falta? Analizar cómo captar esa fuente y alinear esas fuentes con las necesidades del plan. Por último, les quiero hablar de nuestra capacidad legislativa, porque detrás de todo sistema están las leyes. Las leyes son las que nos permiten o no nos permiten hacer ciertas cosas. Entonces quiero hablar un poco de los conceptos de la ley APR, de los conceptos, algunos conceptos, digamos, del Código de Agua y algunos conceptos de la ley sanitaria. Primero, conceptos de la ley APR. Veamos el contexto físico. Tenemos un total de poblado de 5.600. Actualmente, con APR hoy día, tenemos 1.962, y con este plan, que las proyecta a 10 años más, vamos a tener 316 más, o sea, tenemos casi 2.300 poblados con servicio, que son el 41%, y que corresponden a prácticamente todas las localidades concentradas, prácticamente todas las localidades semiconcentradas, y ahora vamos por las dispersas, que son las más caras de todas. Todo eso. ¿Cómo se ve esto? Solamente para que tengan una idea espacial de cómo se ven las APR existentes y proyectados en Chile. Fíjense ustedes, cubren todo Chile, hasta el último rincón, hasta el último extremo. Están por todos lados. Veamos ahora el contexto legal. La ley. ¿Qué nos trae esta ley de APR? Nos trae la obligación de concentrar y tratar en plantas de tratamiento de aguas servidas las aguas servidas de las APR. Bueno, en mi opinión, perdonen que sea súper franca, esta ley nació obsoleta. ¿Obsoleta por qué? Porque obliga a concentrar y tratar, cuando ya en el mundo eso no se hace. Las localidades pequeñas no concentran sus aguas servidas, sino que hacen muchos proyectos de todo tipo, de modo de no concentrar y de inmediato reutilizar esas aguas. Obsoleto además porque ya es muy sabido que las plantas de tratamiento de aguas servidas en localidades pequeñas no funcionan. No funcionan porque hay un problema de escala. Hay un problema de que son vivas. Las plantas de tratamiento son bichos vivos y a pequeña escala son muy vulnerables y fallan. Por lo cual, concentrar y tratar las aguas servidas y llevarlas así a las aguas naturales es necesariamente una contaminación legal, por decir. A esto nos ayuda un decreto supremo 90 del 2000, que es igual para todo Chile. Todas las aguas de Chile tienen las mismas características, las mismas exigencias para sus efluentes a cuerpos de agua continentales. Este decreto 90 es laxo y permisivo para la mitad de Chile, la mitad sur. Porque, por ejemplo, permite coliformes fecales hasta 1000, que es 5 a 20 veces más que lo que la realidad tiene. Allá tienen entre 50 y 200. Nitrógeno total permite hasta 10, que es entre 60 y 1000 veces más que la realidad. Allá tienen 0,01 a 0,16. Este es un lago del sur. Fósforo permite hasta 2, que es entre 160 y 660 veces más que lo que hay en la realidad, que hay 0,003 a 0,012. O sea, este decreto de ese 90 permite la contaminación legal de la mitad de las aguas de Chile. Por otro lado, no tenemos normas secundarias de calidad. Tenemos en 5 cuerpos de agua de las 101 cuencas de Chile. Ni siquiera en 5 cuencas, en 5 cuerpos de agua tenemos normas secundarias de calidad. Entonces, esto es un desastre anunciado. Es un daño irreversible y además es totalmente incoherente con lo que hoy el Código de Aguas ha establecido en su modificación del año 2022, en que se hace un tremendo énfasis en cuidar el medio ambiente. Eso quiero decir sobre la ley APR. Entonces, se requiere con urgencia modernizarla,
podríamos mejor decir, derogarla y hacerla de nuevo. Abandonar la política obligatoria de concentración y tratamiento de aguas servidas en localidades rurales. Incorporar tratamientos individuales o grupales, modernos y sustentables. Para eso hay experiencia nacional e internacional. El decreto DS90 hay que flexibilizarlo. Hay que adaptarlo a la realidad de las aguas naturales que serán afectadas. Si no, ¿cuál es la gracia de tener un decreto que nos permite contaminar legalmente? Y normas secundarias de calidad, hay que avanzar, pero aceleradamente. Estas son las normas que protegen el medio ambiente, ¿no? Hay que avanzar aceleradamente y con prioridad en las cuencas de mejor calidad de agua del sur de Chile. Los indicadores económicos del plan que les comentaba, fíjense que son totalmente coherentes con esto que les dije. Tenemos hoy día casi 2 millones de habitantes cubiertos con aguas potables rurales. Estos son algunos indicadores económicos que sacamos para los diferentes tipos de iniciativas, ¿no es cierto? Había nuevas, mejoramiento y ampliación, estudios, alcantarillado, sequía y un total. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que las aguas potables rurales nuevas benefician a 132.000 habitantes, con un costo de 1.800.000 pesos por habitante. Y un costo de 1.500 millones por litro por segundo. Esto se pone cada vez más caro porque, como les digo, estamos tratando cada vez de llegar a las localidades más dispersas, que de por sí, no sé por qué tienen que tener servicio. Esa es otra pregunta que uno se tiene que hacer. ¿Hasta dónde llegamos con el servicio si la gente está dispersa? Pero fíjense ustedes lo que pasa con el alcantarillado. Alcantarillado, tenemos 6 proyectos que benefician a 2.940 personas, con un costo de 3.800.000 pesos por persona y con un costo de 3.300 millones de pesos por litro por segundo. Entonces la pregunta ahí fue, había que definir un criterio de corte del servicio de alcantarillado y planta de tratamiento financiado por el Estado. O sea, ¿hasta cuándo va a financiar el Estado? Y aquí lo que tenemos que decir es que no lo tiene que financiar el Estado. El Estado debe financiar otro tipo de obras, no alcantarillado y plantas de tratamiento de agua servida, que son carísimas, que van a costarle muy caro a los habitantes y que no tienen ninguna razón de ser, que además afectan profundamente el medio ambiente. Algunos conceptos del Código de Aguas ahora. Se ha hablado mucho de la prioridad de uso humano, pero yo les quiero mostrar que la prioridad para el uso humano existe en el Código desde 1981, en que está clara la posibilidad de expropiación de derechos de agua para uso doméstico. Se los voy a leer. Cuando sea necesario disponer la expropiación de derechos de aprovechamiento para satisfacer menesteres domésticos de una población, por no existir otros medios para obtener el agua, deberá dejarse al expropiado la necesaria para iguales fines. Esto aparecía en el Código de 1981, y miren, cuando sea necesario disponer la expropiación. O sea, antes de la expropiación hay muchas posibilidades. Hay posibilidades de acuerdo, de negociación, de arriendo, de compra. Y si nada de eso funciona, entonces vamos a la expropiación. Yo me pregunto, y les pregunto a ustedes, ¿no habría sido esto una solución para muchas APR que en vez de hacer esto, hay muchas que lo hicieron, ¿ah? Muchas se surtieron efectivamente con mangueras desde los canales de los regantes, pero para muchos que no lo hicieron, ¿no habría sido esto una solución en vez de llevarles camiones aljibe, que era la solución más cara y más precaria? Bueno, eso es una pregunta. Hoy día este artículo es mucho más fuerte todavía. Hoy día permite expropiar derechos de aprovechamiento no solo para cubrir los menesteres domésticos de una población, sino que además satisfacer la conservación de los recursos hídricos. O sea, se puede expropiar un derecho de agua a un regante, por ejemplo, para dejar el agua correr por el río. Bueno, en todo caso, sigue siendo una solución para los APR, este artículo 27. Por otro lado está la facultad de establecer reservas de agua para abastecimiento poblacional. Eso apareció en la modificación de 2005, en el artículo 147 bis. Y estas reservas efectivamente se hicieron. Hay 28 reservas de agua a nivel nacional entre los años 2007 al 2015 que se hizo este estudio, y probablemente hoy día haya más. O sea, este código desde el mismo año 81 le dio prioridad al uso humano. Y la reciente modificación, ¿para qué decir?
desde abril 2022. Hay reglas, requisitos y limitaciones para los derechos, todo en función de resguardar las funciones de subsistencia y consumo humano, y preservación ecosistémica y productiva. Ahora quiero comentar algunos conceptos de la ley sanitaria. Esta ley, fíjense ustedes, del año 89, tiene 34 años de antigüedad. En su artículo 35 dice: el prestador deberá garantizar la continuidad y la calidad de los servicios, las que solo podrán ser afectadas por causas de fuerza mayor. O sea, aquí ni siquiera aquí tenemos seguridad 100%, pero sí aquí tenemos una garantía de servicio 100%. Y esta es la forma más clara en que nos acercamos realmente a la seguridad, porque ustedes van a su casa, abren la llave y saben que va a salir agua, salvo fuerza mayor, o salvo un accidente, que es lo menos frecuente, ¿no es cierto? Aquí nos acercamos realmente a esto. Pero yo lo que quiero mostrar es que se dio una garantía de servicio 100%, sin que se hablara de la prioridad del uso humano. Se le dio absoluta prioridad al uso humano, sin que se hablara del derecho humano al agua, que todavía no sé muy bien lo que es, pero sin que se hablara de eso, aquí hubo un compromiso con el derecho de las personas a tener agua potable en su hogar, y a un precio razonable. Bueno, este es el cuerpo legal sanitario que está detrás de esto, ¿no? Y que es un ejemplo mundial de eficiencia. ¿Y cómo logró esto? Este cuerpo legal sanitario. Son 5 leyes nomás, más los decretos que van saliendo cada 5 años, decretos tarifarios. Lo primero y más importante es que separó el rol prestador del rol fiscalizador. Y esto no existe en muchas partes del mundo. Generalmente el fiscalizador es el Estado, el gobierno, el municipio o lo que sea, y el prestador es el mismo. Entonces, al no estar separados los roles, no hay la posibilidad de exigir, apretar. Al estar separados estos roles, el Estado exige del prestador la calidad 100%, y si no la da, entonces paga una tremenda multa. O sea, esto es en serio. Y eso nosotros lo hemos vivido, porque tenemos, después de 15 años de sequía, todavía tenemos agua potable en todos nuestros hogares, salvo excepciones. Una estructura del servicio sanitario como empresa, o sea, una entidad bien claramente delimitada, que es controlable, regulable y auditable. Además, se crean las tarifas de autofinanciamiento óptimas, o sea, todos los costos de la empresa deben ser cubiertos en forma óptima, porque para eso la empresa se compara con una empresa modelo, ¿no es cierto? Pero se le debe cubrir vía tarifa todos los costos, incluidos los impuestos que paga y las utilidades que debe tener para ser sustentable. Y como estas tarifas no todo el mundo las puede pagar, inmediatamente aparece la ley del subsidio focalizado. O sea, si la persona no puede pagar, viene el Estado y pone la diferencia, porque la empresa sí necesita recaudar esa tarifa completa. Entonces se crea con esto un sistema tripartito con derechos y deberes. Las 3 partes son el usuario, con el derecho de recibir un servicio 100% y hacer reclamos, pero el deber de pagar. Para la empresa, el derecho de cobrar las tarifas y tener utilidades, pero el deber de dar un servicio 100%. Para el Estado, el derecho de exigir el cumplimiento, pero el deber de mantener y crear las condiciones legales para que todo esto se pueda cumplir. Bien, ustedes ven que yo soy un hincha de esa ley sanitaria, por cómo es conceptualmente. Creo que es algo absolutamente óptimo. Entonces, veamos algunas conclusiones. Primero, la seguridad hídrica no es tal. Solo hay un equilibrio aceptable y alcanzarlo requiere trabajar en serio. A mí me preocupa el término seguridad, porque no hay que hacer cosas que piensen de que estamos aquí reemplazando con una palabra lo que no podemos hacer en los hechos. O sea, tenemos que hacerlo en los hechos, no con la palabra. Debemos saber qué tipo de escasez estamos enfrentando, estructural o contingente, para saber cómo proceder en cada cuenca. Innovación sí, pero cuidado con los megaproyectos de trasvase de agua. O sea, no resultan buenos porque tienen un enorme grado de incertidumbre. Cuarto, un problema grande que nos impide flotar es la tramitación de los proyectos en el SEA y en las concesiones marítimas para todo.
para las plantas desalinizadoras y también las plantas para reuso de aguas servidas marítimas. 5. Es necesario mantener las certezas jurídicas de los derechos de agua y su movilidad a través del mercado. ¿Por qué es esto tan importante? Porque le da tranquilidad a todas las personas y además genera los win-win. O sea, cuando hay un mercado de agua, todos ganan. Nadie obliga a nadie a vender. Solamente venden o compran o se arriendan cuando le conviene a ambas partes. 6. Es necesario ser coherentes entre las leyes. Por ejemplo, la ley de APR, el decreto 90 y la falta de normas secundarias no son coherentes con el actual Código de Aguas. 7. Es necesario aplicar bien el Código de Agua, en especial su artículo 27, que yo creo que tiene una potencialidad muy grande que no se ha usado. 8. Es necesario reconocer el mérito del cuerpo legal sanitario y transponer sus virtudes hacia otras actividades. ¿A qué me refiero yo con esto? Educación y salud, nada menos. O sea, si tuviéramos este mismo concepto aplicado a la educación, en que el Estado puede exigir calidad, tanto en la educación como en la salud, sería como el agua potable, que está siempre ahí, siempre bien, siempre con calidad. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por su atención y su paciencia y por la oportunidad de haber podido comentar todo esto con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Damari, por la completa y tan ilustradora conferencia. En este momento, Eduardo va a proceder a leer las preguntas. Quiero recordar a todos que las preguntas se colocan en el icono preguntas y respuestas y que en el chat luego va a aparecer un link para que todos vayamos respondiendo una brevísima encuesta relacionada con el elemento en sí mismo y la logística. Adelante, Eduardo, muchas gracias. Muchas gracias, Silvana, y bueno, una vez más agradecer a Damaris por esta conferencia que nos ha brindado, donde hemos podido conversar distintos temas, algunos relacionados con la gestión multidisciplinaria que debe tener este recurso hídrico, la seguridad hídrica entendida como este equilibrio en la naturaleza que define Damaris durante su presentación. Visitamos o revisitamos algunos conceptos bajo esta mirada también de la seguridad hídrica, entendiendo este concepto de equilibrio, oportunidades de colaboración y necesidad de acuerdos para avanzar, y a su vez una reflexión en torno a la normativa y las leyes nacionales que Damaris ha podido plasmar muy bien acá durante esta conferencia. Algunas de las preguntas que han surgido en el público hacen alusión a distintos temas, entonces vamos a ir agrupando algunas para tener tiempo de responder la mayor cantidad de preguntas que hayan surgido. Una de las preguntas que se menciona en el foro respecto a este concepto de perder, lo digo entre comillas porque se menciona también así en el foro, cierta cantidad de agua en el mar. Entonces hay una pregunta, dice que estamos hablando de perder 3 metros cúbicos en el mar, en la misma cuenca de la Aconcagua. Y la pregunta es si este volumen considera, este volumen de exceso, considera aquí el volumen necesario para preservar los ecosistemas costeros. Es decir, hay un volumen cuantificado sobre el cual uno empieza a considerar esta pérdida de agua en la desembocadura de los ríos. Yo sé que ese es un tema que ese término pérdida, digamos, siempre es opuesto desde el hidrólogo que mira la cuenca y tiene que sacarle partido al agua dulce, y el biólogo marino, por decir, que requiere una cierta cantidad de agua dulce en el mar. Pero las aguas servidas nunca iban al mar, nunca fueron al mar. O sea, el mar originalmente no está acostumbrado a que le llegue un chorro de agua servida. No está acostumbrado. O sea, si se lo sacamos, es un beneficio neto. Beneficio neto para el mar, beneficio neto para las personas que están aguas arriba, que podrá ser la empresa, los usuarios, el concesionario, el regante que va a comprar esa agua o el minero que va a comprar esa agua. Todos beneficiados, incluso el medio ambiente beneficiado con esta medida, porque como te digo, ese chorro de agua servida al mar no es algo natural. De hecho, los emisarios van a dejar de existir muy pronto. Vamos a tener que ver qué hacemos con las aguas servidas. Perfecto, sobre esto mismo, aprovechando ahí de hilar con otra pregunta que surge en el foro, lo voy a leer más textual, y dice si podría aclarar a qué se refiere cuando señala que las aguas desalinizadas son de mala calidad, considerando que en esta misma locución que hacemos ahora último, usted menciona que estas aguas servidas que se descargan al mar sería importante utilizarlas, pero estas aguas consideran muchas veces solamente tratamientos primarios. Entonces, ¿cómo está el contraste ahí en esta
apreciación respecto a que las aguas desaladas son de mala calidad en comparación con usar estas que tienen solo tratamientos primarios. Ya. Yo lo que quiero decir es que las aguas desalinizadas son de mala calidad porque ustedes saben que son completamente desprovistas de todos los minerales a través de la osmosis inversa. Son agua destilada que se readapta para el uso metiéndole algunos minerales, algunos. Entre las cosas que no salen completas está el boro. O sea, el boro hay que hacer un tratamiento adicional, mucho más exigente todavía, para dejarla apta para riego, por ejemplo. Por lo tanto, agua desalinizada directa, así como viene, no es apta para riego. Tampoco es apta para riego porque tiene demasiados pocos minerales, o sea, se come los suelos. Y para las personas tampoco, porque nosotros estamos acostumbrados y necesitamos muchos minerales que vienen en las aguas en forma natural. Entonces, el agua desalinizada hay que olvidarse que sea un agua realmente de buena calidad. No es un agua de buena calidad, ni para consumo, o sea, para consumo no tiene ningún problema biológico, no está contaminada, está muy bien, pero nos van a faltar ciertos minerales a la larga. Y para el riego hay que readaptarla todavía. Por eso digo que es de mala calidad. Ahora, claro, con el tratamiento primario, pero por algo se está evaluando de que no haya más emisarios. O sea, en un mediano plazo no habrá más emisarios al mar en Chile. Y habrá que ver qué hacemos con las aguas servidas. Y justamente lo que tenemos que hacer es reutilizarlas, tratarlas de acuerdo con el uso que se les va a dar, diferente que si va para la minería, que si va para riego, ¿no es cierto? Al agua potable directo no puede ir, pero a las otras sí. Entonces, ahí hay que ver cómo se las trata y se las reinyecta y se recuperan para el sistema. Perfecto. Y bueno, en este mismo sistema de tener distintos tipos de agua, por así decirlo, de distintas calidades o distintas fuentes, uno podría pensar también. Una de las preguntas que surge es, ¿cuál es su opinión respecto de contar con un sistema de fuentes similar a lo que pasa en el sistema eléctrico, en que cada fuente debería aportar a la demanda según el OPEX que tiene en un determinado momento? Que es una de las preguntas que dejaron en el foro. Bueno, conceptualmente sería muy bueno, claro, pero ¿cuáles serían las fuentes? O sea, tendríamos que hacer tal vez inversión en muchísimas fuentes, pero sí, o sea, yo creo que obviamente es parte del análisis de una buena gestión. Me parece cualquier idea que mejore la gestión y aproveche los recursos que tenemos de una mejor manera, me parece perfecto. ¿Por qué no, digamos? ¿Por qué no soñar con eso? Sería en realidad, claro, una buena alternativa, considerando también que la experiencia que se tiene en materia del sistema eléctrico ha sido bastante exitosa Sí, a nivel nacional. sí. Volviendo un poco al tema de la definición de seguridad hídrica, hay una de las preguntas que se realizan a través del foro que hace alusión a alguna opinión que usted pueda tener respecto a la ley marco de cambio climático, por esta misma definición de seguridad hídrica y sobre todo definiciones asociadas a soluciones de base natural. A su juicio, ¿son estas soluciones de base natural una oportunidad? Las famosas SBN, Correcto. soluciones basadas en la naturaleza. Yo creo que son una forma de gestionar la oferta, como lo dije, pero menor. O sea, necesitamos mucho más que eso para hacer un uso bueno de las aguas de una cuenca. O sea, podemos hacer muchas de esas soluciones, pero el agua no va a ir igual si es que no hemos hecho embalse, o si no hemos gestionado bien los acuíferos, que es otro tema. Gestionar bien los acuíferos, hacer el espacio. Yo no hablo de recarga artificial de acuíferos, es un tema que no me convence. Creo que la recarga se produce donde nosotros no sabemos y no vamos, que es en los piedemonte fundamentalmente cuando llueve. No es que en un parchecito del lecho del río hacemos una piscina y dejamos que decante el agua, lo que significa que a la larga va a impermeabilizar toda esa columna, ¿no es cierto? Porque siempre hay finos que van a estar ahí filtrándose. No estoy hablando de eso, o sea, no creo en eso, no creo en eso. Creo que la recarga es automática, es muy grande y es, dados los suelos que tenemos aquí, es muy inmediata. Cuando hay agua, se va primero que nada a los acuíferos. De hecho, nuestra lucha siempre ha sido que no se vaya a los acuíferos. El agua de los canales se va a los acuíferos, del riego se va a los acuíferos, de los cauces se va a los acuíferos, de todas partes se va primero a los acuíferos y donde último está, todavía está en los acuíferos. Entonces, recarga artificial para mí es un esfuerzo innecesario, un esfuerzo inútil, por decir prácticamente. Salvo excepciones, pero contadas con los dedos de la mano, 2 que conozco yo, que son el Pan de Azúcar y la Pampa del Tamarugal, probablemente.
probablemente ahí, el agua además se queda y se puede acumular, en el resto de las cuencas el agua igual se va, o sea, recargamos el acuífero, el agua se nos va. Entonces, recarga artificial, no estoy hablando de eso, pero sí gestionar los acuíferos, o sea, no mantenerlos siempre llenos. Cuidar un acuífero no significa mantenerlo siempre lleno. Si lo tengo siempre lleno, sencillamente no me va a almacenar ninguna gota de cuando llueva, ¿no es cierto? Es como tener un embalse siempre lleno, es no tener embalse, en el fondo. Correcto. Entonces, gestionar bien los acuíferos, gestionar bien todo lo que tengamos, y las soluciones basadas en naturaleza son un aspecto más, pero yo creo que no son tan relevantes como debieran ser las obras de las que estamos hablando. Claro. Y bueno, además Un esto... Adelante. Eduardo, un alcance, Eduardo, por favor. Mira, en el chat me apareció varias preguntas que al parecer lo tuvieron desactivado en algunos casos. Entonces, para que también, Eduardo, por favor, vayas tratando de organizar las preguntas del chat y del icono pregunta y respuesta. Lo ideal, por favor, a todos, si pueden reenviar las preguntas en el icono, si es factible. Gracias. Sí, me había percatado de ese pequeño detalle al ver la encuesta que mandó don Mauro Grossi, que aprovecho de invitarlo a responder esa encuesta, pues nos permite a nosotros como instituto recopilar cierta información de interés. Volviendo a la conversación, todo esto que mencionamos del tema recarga de acuíferos también deja entrever la incertidumbre que tenemos en torno a lo que pasa en el suelo, que también es algo bien incierto, hay mucha incertidumbre asociada, y quienes trabajan con aguas subterráneas lo saben bastante bien. Ahora, quizás esta es una pregunta más a título personal, pero respecto a todo lo que hemos estado conversando, todas estas soluciones, es más o menos conocido esta incertidumbre respecto a la disponibilidad hídrica futura. Quizá todo apunta, las proyecciones climáticas al menos que se barajan para Chile continental, a una disminución en las precipitaciones, por lo tanto eso podría afectar los niveles de agua que tenemos en nuestros ríos, y por lo tanto quizás los embalses no son la mejor alternativa, o se pueden cuestionar, que lo mismo que usted mostraba en la presentación, de cuáles en términos hídricos no son factibles, cosas por el estilo. Ahora bien, tomando en cuenta estas alternativas que potencialmente se pueden utilizar, el tema de las soluciones basadas en la naturaleza, cosas por el estilo, o bien los trasvases que se mencionaron, la infraestructura mixta, la pregunta acá que viene de plano es si nosotros pensamos en lo que se hizo en el pasado con los grandes desarrollos de Endesa, la infraestructura de hidroeléctrica, los grandes embalses. Hoy día, dada esta realidad climática que tenemos, los nuevos desafíos que se van a empezar a acentuar más esa necesidad de tener nuevas respuestas, tenemos las capacidades y voluntades para liderar una adaptación de la institucionalidad pública, llámese MOP, DGA, CNR y todas las instituciones afín que trabajan y convergen en torno al recurso hídrico, que nos permitan afrontar este nuevo escenario. Vale decir, una institución 2.0 que incluya esta componente de cambio climático y permita tener soluciones que nos den un pie, nos permitan avanzar hacia la resiliencia hídrica, por ejemplo. Bueno, varias cosas respecto de eso. Yo creo que el cambio climático de alguna forma está asumido de que vamos a tener menos de esto, menos de lo otro, más para acá, más para allá, las precipitaciones se van a desfasar, ya no van a estar, ya no va a haber tanto en el invierno, van a ser más de primavera, va a haber por lo tanto menos nieve, menos derretimiento, o sea, todo menos, menos, menos. Sin embargo, la población no va en menos, ¿no es cierto? La población va en más. Entonces vamos a tener que empezar a analizar cómo ser más eficientes en el uso. Y entonces, de ninguna manera vamos a poder convivir solamente con soluciones tipo basadas en la naturaleza, que cuando llega la crecida se nos fue toda porque no hicimos ningún embalse. Hay que tener cuidado aquí en a ultranza, porque todas las cosas a ultranza no funcionan. O sea, hay que equilibrio, como te decía yo ahí en la presentación. Todas las cosas están en el fondo basadas en equilibrio. Podemos ser mucho más cuidadosos todavía de lo que somos, de lo que efectivamente hemos sido con la naturaleza, sin llegar a medidas a ultranza, como por ejemplo desterrar la idea de todos los embalses. O sea, donde hay que hacer embalse, hagamos embalse.
Ya vimos que no en todas partes hay que ser embalse. Hay cuencas donde por ningún motivo se justifica. Pero hay cuencas donde tú vas a decir, por la chupalla, ¿por qué no hice a tiempo el embalse? Ahora perdí toda esta cantidad de agua que en el fondo la necesito para que la gente sobreviva. Porque o si no, tendríamos que empezar a hacer regulación de la población. No sé qué es lo que te parece eso. Ahora, una cosa importante para mí, existen, entender cómo funcionan los sistemas subterráneos, entender dónde se puede recargar y no, porque en muchas partes ocurre de que si tú recargas por aquí inmediatamente se te escapa el agua hacia el río 1 kilómetro más abajo, entonces totalmente inconducente, ¿te fijas? Hay que medir el agua subterránea y entenderla mucho mejor de lo que hoy día estamos entendiendo. Hay que medirlo todo. Mira, los países que avanzan en esto y avanzan en la gestión de cuenca y avanzan en todas estas cosas, tienen plataformas de datos, pero increíbles. Miden todo, saben el volumen de agua contenido en este sector de embalse, saben cuánto pueden deprimir esas napas con cuánto volumen, cuánto se puede extraer en cada mes del año. O sea, como con el agua potable. El agua potable lo mide todo, ¿no es cierto? Y es totalmente eficiente. Se sabe cuánto se produce, se sabe cuánto se consume, se sabe cuánto se factura y se sabe cuánto nosotros, cada uno en nuestra casa, consumimos. Igual con la electricidad. O sea, si sabemos y tenemos claridad de cómo funciona la naturaleza, ahí nos podemos manejar. Cuenca. Y hacemos obras de acuerdo con lo que pide la gente, o lo que se me ocurrió, o con que me gustan las soluciones basadas en naturaleza, o cualquier criterio, menos, a ver, esta cuenca es de este tipo, y te contamos con esta oferta, ¿qué hacemos con ella? ¿Cómo la aprovechamos mejor? ¿Te fijas? Ese es como el mensaje, que miremos súper bien la oferta, medir, modelar, conocer la superficial, la subterránea, todo. Y, por supuesto, no estar cerrado a ningún tipo de solución, pero no estar cerrado, tampoco estar cerrado los embalses, donde corresponde ser un embalse, corresponde, donde corresponde ser una solución basada en naturaleza, corresponde. O sea, miremos el cuadro completo y hagamos la solución que a todos nos convence. Y por eso tenemos que tener muchas miradas, muchos ojos, cada uno con su propia mirada, que todas las miradas aportan, todas, y en forma unificada, tenemos que hacer el plan de la cuenca. ¿Cómo avanzar? ¿Cómo aprovechar mejor el agua? El plan de la cuenca, entre todos. Correcto. No, bueno, y el tema de esto del monitoreo es clave, y yo creo que lo entienden Sí. todos quienes en algún momento han querido de una u otra forma caracterizar un proceso de base a modelos que son más reales. Entonces vamos a tratar de ir priorizando. Hay una Oye, reflexión. te solicito por favor que me formules unas preguntas que llegaron de una persona anticipadamente. No sé si la Ok, Patricia te las puede dar, porque yo sí. encuentro que eso es un mérito y merece ser revisado. No, totalmente, y las tenemos ahí porque empalman bastante bien con otras preguntas que tenemos. Ya. Hay una reflexión que se hace, que dice uno de los asistentes, que hay que lograr que más actores escuchen esto que estamos conversando y se sumen para construir plan y gobernanza. Ahora hay otra pregunta que se postula un poquito más abajo dentro del chat, que nos dice, ¿cómo priorizarías las iniciativas para resolver los problemas hídricos? ¿Se debe primero resolver la gobernanza y la gestión del recurso antes de la implementación de grandes obras? Yo creo que todo va junto, pero estamos ya muy cerca de tener una gobernanza. Por lo menos en 16 cuencas piloto que está trabajando la DGA, ya hay una gobernanza. Y oye, y también hubo muchas gobernanzas. Yo no les mostré una diapositiva que tengo en que hay como 30 iniciativas en las cuencas más críticas de Chile, que son las centrales y las del norte,
iniciativas de las personas de diferentes maneras, mesas municipales, mesas regionales, como les decía yo, mesas de cuenca, mesas de subcuenca, en que la gente se siente que deben conversar y deben ponerse de acuerdo. Y eso ha ocurrido, eso ya ha ocurrido muchas veces, y durante la sequía especialmente ocurrió, por lo menos en la cuarta región, donde yo trabajé mucho, eso ocurría y había un directorio del agua que operaba permanentemente. Hoy en día no sé si todavía está operativo, pero eso ocurre y eso ya está ahí. Y si uno va a las cuencas, ya la gente sabe más o menos cómo es el plan. Y ahora con el plan ese del MOP 2020, hay un tremendo respaldo ahora, un tremendo aporte, digamos, en que cada cuenca puede mirar qué tipo de obra se propuso ahí, porque eso se trabajó realmente con todas las instituciones regionales. Entonces hay ya mucho antecedente de cómo debe verse un plan. Yo creo que una vez que se formule, con o sin ley, esta gobernanza, como te digo, hay muchas que se autoformulan sin ley, se puede avanzar con las dos cosas. O sea, unas son las obras y otras es la gobernanza, por supuesto. Y las obras, incluso las del plan, están evaluadas. O sea, cuáles son rentables y cuáles no. Incluso están evaluadas. Hay, como te mostraba yo ahí, hay de los 26 embalses, hay muchos que no son rentables. Y de las 1.900 iniciativas, de las cuales 200 y tantas eran iniciativas generadoras, que son obras, de esas 200 y tantas iniciativas están evaluadas. Entonces, realmente hay un avance grande ahí que se puede usar para hacer esta planificación a nivel de cuenca, que es algo que tiene que venir, algo lógico y algo que debe realizarse. Correcto. Bueno, en esta misma línea también, y tomando parte de las preguntas que, para comentarle a la audiencia, nos llegaron anticipadamente algunas preguntas. Entonces, ese es el tema que hacía alusión a Dan María hace un ratito. Fueron 3 preguntas las que nos llegaron, las cuales hemos ido contestando también a lo largo de este diálogo. Pero hay una que también es sumamente importante y que también da para discusión, y quizá acá podríamos tener opiniones divergentes, y este es el espacio en realidad de poder conversar y poder presentar esta inquietud. Y al principio nos manda esta pregunta que está asociada a cómo analizamos las estadísticas, como por ejemplo la precipitación, en un contexto de clima cambiante para generar información que sirva para la toma de decisiones. Y en ese mismo contexto, ¿cómo podemos manejar la incertidumbre en esos casos? Porque Claro, pensando en proyectar a 100 años, por ejemplo, tomar claro. soluciones futuras, ¿cómo las podemos manejar? O sea, yo pienso de que si uno mira las estadísticas de precipitación, hasta ahora, digamos, históricamente, en algunas partes hay cambios, en otras no hay tantos cambios. Uno dice, guau, ¿dónde está el cambio climático aquí? Pero si uno aplica modelos, hay modelos de cambio climático diferentes. Hay severos, moderados, muy severos, etc. Entonces uno puede proyectarse con ayuda de esos modelos, proyectar qué tipo de régimen de precipitaciones vamos a tener y por lo tanto qué tipo de régimen de caudales, que en el fondo los caudales son los que nos interesan en la cuenca. Con los modelos. Eso es, todo al final llega a eso, a que tenemos que ser capaces de modelar, porque un modelo, más que ser una herramienta matemática, que lo es y muy buena, claro que, ojo, porque no es para confiar 100% en lo que dice el modelo, ni en las cifras, ¿no es cierto? Nos da estimaciones de cómo son las cosas. Permiten conceptualmente hacernos una idea de cómo funciona la cuenca. Por ejemplo, si estamos en un sector donde tenemos tremendas pérdidas en los canales, tremendas pérdidas en el sector de riego, un tremendo acuífero abajo, y empezamos a ser súper eficientes, revestimos todos los canales y tenemos una tecnificación del 80% de los sectores de riego. Resulta que el acuífero, una vez que baja en sequía, no se nos recupera más. Entonces, todas esas cosas las podemos ir evaluando con un modelo, hasta dónde avanzamos con ciertas prácticas, y al mismo tiempo medir para contrastar, ¿no es cierto?, que el modelo esté funcionando bien, pero tener un concepto de cómo funcionan las aguas, porque mucha gente no lo tiene porque justamente no se ven, gran parte del agua no se ve, entonces hay que generar este concepto, primero de que no todas las pérdidas son pérdidas, son ganancias por otro lado, que los derechos de agua abajo son las ineficiencias de los derechos de agua arriba, y viven de eso. O sea, si los queremos poner más eficientes, lo vamos a hacer a costa de alguien, en el fondo. Y bueno, y un montón de cosas así que los modelos te van mostrando y te van enseñando.
y que hay que usarlos. Porque hoy en día hay, y por eso dije, hay que aplicarlos. Hoy en día hay muchísimos estudios con muchísimos modelos en por lo menos 44 cuencas de Chile que están durmiendo. O sea, alguien alguna vez los desarrolló y nunca más se usaron, porque no hay quien los use. O sea, una parte importante de la gobernanza va a tener que dedicarse a trabajar con los modelos existentes. O sea, ni siquiera tenemos que desarrollar nuevos modelos. Los modelos existentes hay que usarlos, aplicarlos, aprovecharlos y sacarles el jugo, como bien dice. ¿Cierto? Porque hay muchísimo conocimiento ahí que hay que operativizar para aprovechar. Claro, y en esta línea también uno podría pensar que muchas de estos estudios que se van desarrollando quedan disponibles para la revisión de los consultores, instituciones, pero a fin de cuentas quedan durmiendo y no dan pie a nuevos cuestionamientos, nuevos estudios, nuevos análisis, porque tampoco se obliga a utilizarlos como tal. Y uno podría entrar a cuestionar algo que quizás muchas veces hemos conversado de manera informal, con distintos colegas, en materia de la normativa o los lineamientos que se tienen disponibles para el desarrollo de estudios hidrológicos, por ejemplo. Cuando uno tiene estos manuales que entregan ciertos lineamientos y muchas veces el consultor no puede moverse mucho más allá, a pesar de tener insumos que los mismos estudios públicos están ahí a disposición. Y no se pueden usar porque hay un lineamiento, o quizás que se ha entendido de mala forma como un manual que hay que seguirlo al pie de la letra, y no permite esta flexibilidad. Ya nos van quedando pocos minutos, Damaris, de verdad hay muchas preguntas, pero vamos a tener que ir cerrando. Hacer una reflexión también respecto a esto último, que es uno de los puntos que se menciona en el foro, de entender la relación que existe entre las aguas superficiales y las aguas subterráneas, que no tenemos que dejarlas de lado. Y ahí también la importancia de lo último que mencionaba, de los modelos, que nos permiten también testear hipótesis y mejorar de una u otra forma nuestra concepción de lo que está ocurriendo en términos de los procesos a nivel de cuenca. Para cerrar, Damaris, quiero hacerle una pregunta que también va de la mano con, si lo hacemos en términos coloquiales, un tirón de oreja o qué podemos hacer en términos de las instituciones, porque acá hemos hablado de la normativa, del DS90, que cuestionamos un poco el rol institucional, el tema legislativo, y cuestionamos también un poco a las instituciones que desarrollan este tipo de estudios de ingeniería, de OH, CNR, DGA, pero tomaba también en cuenta su rol como vicepresidente de la Sociedad Chilena de Ingeniería Hidráulica. Todo este contexto de grandes desafíos que tenemos hoy en día, ¿cuál debiese ser el rol de estas sociedades académicas en la gestión y en el estudio, en las medidas o ideas que se puedan proponer para avanzar hacia la resiliencia hídrica? Bueno, yo lo que creo y siempre he echado un poco de menos es el contacto de estas sociedades con el gobierno, digamos, con las políticas públicas, de donde salen las políticas públicas, en el fondo los poderes legislativos y ejecutivos, fundamentalmente. ¿Ah? O sea, ¿por qué la poca permeabilidad de esos poderes hacia los grandes conocimientos que surgen en todas estas sociedades profesionales? No solo la de ingeniería, no solo la de ingeniería hidráulica. Todas las sociedades profesionales tienen enormes conocimientos, enormes insights de cómo funcionan, cómo opera la sociedad en torno a sus temáticas. Y tienen muchas propuestas, por lo tanto, que debieran ser escuchadas por los legisladores y por el gobierno para establecer las buenas leyes que necesitamos, que estén detrás de todas estas cosas, y para que se dicten las adecuadas políticas públicas, de modo que se cumplan todas las cosas que se deben cumplir y la población pueda ser sana y libre y crecer, ¿no es cierto? Y feliz, en el fondo. Entonces, ese contacto me parece súper importante establecerlo o restablecerlo o tratar de generarlo, porque sin eso estamos en el fondo hablando para nosotros. Entonces la Sociedad Chilena de Ingeniería Hidráulica, como todas las otras, digamos, debieran tener acceso a la autoridad. Eso. Vale decir, sociedades académicas como un agente de articulación entre el mundo técnico y los tomadores de decisiones. Sí, absolutamente, absolutamente. Damaris, para ir cerrando, porque ya estamos en la hora, te quiero pedir, y ya yo desaparezco de este cuadro para que Silvana tome el timón,
Si nos puedes compartir alguna pequeña reflexión en torno a lo que hemos conversado, a modo de resumen y de poder ir cerrando, y con esto me despido y le doy el paso a Silvana. Muchas gracias, Damaris, y te dejo el escenario para que nos puedas compartir esta reflexión final. Una reflexión. Bueno, mira, mi reflexión es que no nos confiemos de la palabra seguridad hídrica. No, no existe la seguridad hídrica. Se la trabaja fuertemente, o sea, tenemos que prepararnos en todos los sentidos de la palabra para llegar a algo cercano a la seguridad. Fíjate la preparación de la ley sanitaria, que es donde más seguridad tenemos, ¿no es cierto?, que es en el agua potable urbana. Fíjate la preparación de esa ley. Esa ley se formuló sobre una experiencia de décadas que venía de atrás. Se optimizó lo que venía de décadas de atrás, se formuló una ley que hizo genialmente esto de formar empresas, ¿no es cierto?, y de separar al prestador del regulador. Eso es una genialidad, y eso está en la ley, y eso se llevó a cabo completamente. Y eso, para eso, hasta el día de hoy, hay gente muy esforzada en seguir logrando los efectos de esa ley. Toda la CIS esforzada en esto, cada una de las empresas esforzada en esto. Los usuarios con sus reclamos y sus cosas participan también de este sistema. O sea, requiere mucho esfuerzo tener una cosa que funciona bien y nos da seguridad, entre comillas, ¿ya? Requiere mucho esfuerzo. Por favor, no nos quedemos con las mesas de agua, con los seminarios, los simposios donde nos hablan, todos los invitados nos hablan de la seguridad hídrica. Es como que quisieran reemplazar el hecho de no poderla dar con las palabras que nos traen. Yo, de hecho, condenaría esa palabra, no la usaría más. Usaría los equilibrios necesarios en el tema hídrico. Y el esfuerzo que hay que hacer. O sea, cada profesional, si se dedica a los modelos, si se dedica al estudio, si se dedica a la medición, si se dedica al medio ambiente, o sea, cualquiera de los ámbitos, todo aporta. Y toda seguridad que podamos tener en el tema hídrico como sociedad se basa en el conocimiento y el esfuerzo que estamos haciendo para lograr armar este esquema, que es un esquema primero mental, ¿no es cierto?, después factual en los hechos y después para la sociedad. Entonces, todo se basa en que tengamos preparación. Hay que preparar, y los que no están preparados, que es la ciudadanía, muchas veces, hay que prepararla. Hay que hacer esfuerzo, todo es esfuerzo. Vamos a la ciudadanía, vamos con charlas, vamos con talleres de trabajo. No ir a hablar de la seguridad hídrica. O sea, yo ese término lo condenaría, lo proscribiría, porque todo en el agua es trabajo y conocimiento. Muchísimas gracias, Damaris, por esta tremenda charla y esta interesantísima retroalimentación y tus opiniones con muchísima honestidad, que es lo que hoy día necesitamos para poder avanzar en todos los ámbitos. Te quiero comentar que hay muchas felicitaciones en el chat y en preguntas y respuestas, peticiones de contar con el documento de la presentación. El instituto publica una revista en que se hace la transcripción de la conferencia y es de gran utilidad para todos. También el video de la charla en un tiempo más va a estar subido en la página del instituto. Tiene que contar con todas las aprobaciones, por supuesto, de Damaris, así que llevará un tiempo para que quede bien conformado. Nuevamente, muchísimas gracias y creo que hemos logrado cumplir con el objetivo de tener instancias de discusión, de reflexión profunda y honesta y de poder saber más. Lo último, te vamos a hacer llegar todas las preguntas que han estado en el chat y en preguntas y respuestas, también las felicitaciones, que son muchísimas, para que siempre las preguntas son muy útiles para seguir avanzando en el conocimiento. Muchas gracias a todos quienes nos han acompañado hoy día. Muchas gracias, Silvana. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias. Chao. Muchas gracias, Carlos. Chao, chao. Chao.